les contamos que la Audiencia Provincial de Cádiz ha acogido la segunda jornada del juicio por la Operación Carlos. Mercedes. Seguimos muy pendientes de este juicio, pero antes le tenemos que recordar que 25 personas serán juzgadas precisamente por una supuesta trama organizada y dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales adquiridas a través de procedimientos ilegales. Pero también le tenemos que recordar que entre los implicados se encuentra María José Campanario y su madre, Carlos Carretero, como presunto cabecilla de esta trama, y el médico Francisco Castro Pérez. Pero además también le tenemos que informar sobre algo importante, porque los abogados de algunas de las defensas han solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas. Precisamente sobre este asunto hacía referencia y hablaba el abogado de María José Campanario, Francisco Baena Bocanegra, que si les parece vamos a escucharlo. Esta causa se tendría que llamar Don Teléfono. Esta causa se ha instruido con los teléfonos. Esta causa se ha hecho a base de grabar conversaciones. Eso es todo lo que hay en esta causa. Pero por otro lado también le tenemos que contar que la Fiscalía ha solicitado la admisión de esas escuchas telefónicas. Pero tiene más información mi compañera Laura Clavero, porque como adelantamos al principio se encuentra en directo a las puertas de la Audiencia Provincial de Cádiz. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Laura, de la sección de la jornada de hoy, ¿qué podemos destacar hasta el momento? ¿Cómo se está desarrollando? Pues esta segunda jornada de juicio que se está celebrando en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz comenzaba esta mañana en torno a las 9:30 de la mañana, ha finalizado en torno a la 1 de la tarde, y en estas 3 horas y media de segunda jornada de juicio los protagonistas sin duda han sido el fiscal y los abogados de la acusación, los dos abogados que representan tanto a la Junta de Andalucía como a la Tesorería General de la Seguridad Social. El objetivo fundamental esta mañana, el objetivo de estos 3 letrados ha sido intentar desmontar todos los argumentos que esgrimieron ante el Tribunal de Sala, ante el juez en el día de ayer los abogados de la defensa. Ellos han intentado argumentar que es imposible que se declaren nulas esas escuchas, porque ellos consideran que esas escuchas además son una parte fundamental de todo este proceso, y tenemos que decir que en la tarde de ayer la excusa principal de los abogados de la defensa, de estos 25 imputados, fue decir que esta operación Carlos tiene que ver con otra operación anterior, con la operación Halcón. Para esa operación Halcón, el juez autorizó esas escuchas tanto a Carlos Carretero como a su secretaria. Esas escuchas fueron autorizadas aproximadamente en noviembre del año 2005, y después de la policía comenzar a realizar esas escuchas descubre presuntamente que Carlos Carretero además tiene conversaciones en las que parece ser que está implicado en una trama de conseguir pensiones de forma fraudulenta, obtener pensiones de invalidez de la Seguridad Social. Por eso, porque no había autorización del juez para realizar estas escuchas, ayer los abogados de la defensa intentaron que estas escuchas telefónicas, que son el pilar de este caso, se consideraran nulas. Pues como tocaba, en el día de hoy el objetivo fundamental tanto de la Fiscalía como de los abogados de la acusación ha sido decir que esas escuchas hay que tenerlas en cuenta y que no en ningún momento se debe considerar que son unas escuchas nulas. Han sido aproximadamente 3 horas y media de sesión, no hay sesión de tarde y no volveremos a tener una cita en la Audiencia Provincial de Cádiz hasta el próximo viernes. En relación a esas escuchas, has dicho que, por cierto, buenas tardes, Laura, que ellos no están de acuerdo en que puedan ser utilizadas como prueba, puesto que las grabaciones que se estaban realizando eran por otro caso distinto y el juez no había autorizado a esas personas específicamente que van a ser ahora imputadas o que están siendo imputadas, por tanto serían nulas. Esto, para que la gente lo entienda, no es solo por este caso, es que hay numerosos casos en los cuales los jueces pueden enterarse de otros delitos cometidos que no tienen nada que ver para aquellos que dieron ellos la autorización. Por tanto, es tan importante esto de la nulidad. Pero, ¿qué dicen el fiscal y la acusación particular? Laura, no sé si me recibes. Ahora sí, acabo de recuperar la conexión, Juan. Te decía que como ha sido el turno del fiscal sí, lo que y de la acusación tanto el fiscal particular como los abogados. Exacto.
Pues ellos han dicho, dentro de que el fiscal Juan Bosco ha reconocido que en cuanto a la gestión de esas escuchas telefónicas hay algunas cosas que se podían haber realizado de una forma más efectiva, que se podían haber realizado mejor, pero el fiscal defiende a capa y espada el procedimiento, la instrucción que se llevó a cabo desde el mes de noviembre de 2005 desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez. Ahí comenzó ese procedimiento y el fiscal ha dicho que la actuación en esa fase de instrucción por parte del juez ha sido una actuación intachable y que por tanto ahora no se puede tener en cuenta que esas escuchas, como pretenden los abogados de la defensa, sean consideradas nulas, entre otras cosas, dice el fiscal, porque esa petición de que esas escuchas, que son fundamentales, recordamos que si no tenemos esas escuchas prácticamente no tenemos nada en este caso, pues el fiscal dice que esa petición de que las escuchas resulten nulas, queden anuladas, ya se ha hecho hasta en 5 ocasiones. Se le ha pedido a los jueces instructores e incluso a la Audiencia Provincial de Cádiz y no han considerado oportuno apartar estas escuchas del caso. Por lo tanto, considera que si no se ha hecho así en 5 ocasiones anteriores, no se debe hacer ahora. Por tanto, considera la actuación del juez algo intachable y algo significativo. El abogado que representa a la Tesorería General de la Seguridad Social ha hecho referencia a algo que decía el abogado de María José Campanario en el día de ayer. Él decía que la verdad no se puede obtener a cualquier precio y la persona que representa a la Seguridad Social ha dicho que tampoco las pensiones de invalidez se pueden obtener a cualquier precio. Hasta en 5 ocasiones han sido valorados las intervenciones telefónicas y las resoluciones que amparan esas intervenciones telefónicas. Y en las 5 ocasiones el resultado es que efectivamente son válidas, están ajustadas a la jurisprudencia y a la legalidad constitucional y ordinaria. De la verdad no se puede conseguir a cualquier precio, pero las prestaciones tampoco. No ha concurrido ninguna de las causas de nulidad de las que pueden dar, de las que precisamente pueden poner en duda o pueden afectar a la vulneración del derecho a la intimidad o a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones en los términos que han sido expuestos en las comunicaciones, las cuestiones previas, y en este sentido mantenemos, como decimos, la legalidad de las mismas. Hemos escuchado, Laura, antes lo que argumentaba de forma un poquito histriónica el abogado de María José Campanario, pero ¿qué balance hacen de estas posibles conversaciones telefónicas nulas? ¿Qué dicen el resto de los abogados del resto de los imputados? Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar justo a la puerta de la Audiencia Provincial de Cádiz, a la salida de esta segunda sesión de juicio, a Felipe Meléndez, que es el abogado de Francisco Casto. Él es el inspector médico que está acusado, en este caso Carlos, pues de expedir certificados médicos que podrían ser presuntamente falsos. Él asegura que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, que su cliente se ha visto sometido durante 5 años a un juicio y a una lapidación pública. Él dice que no va a entrar a valorar a los otros 15 imputados que han decidido pactar con el fiscal. Y por último, le preguntábamos si cree que el hecho de que alguna de esas personas haya pactado y de alguna manera haya reconocido que sí que es cierto que tiene algo que ver en esta trama puede perjudicar a su cliente, y él parece que tiene muy claro que cualquier persona puede verse involucrada en un proceso judicial en un momento de su vida y que muy probablemente esas personas, si se le han prometido beneficios, es muy normal que inculpen a personas que hace 5 años no inculparon, y por tanto todas esas personas que ahora inculpan a su cliente lo hacen simplemente porque se le han ofrecido una reducción de condena, si es que llegase a ser así, sino en cualquier caso algún tipo de beneficio. Efectivamente, de una vulneración del secreto de las comunicaciones que no es de los acusados. El secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional de todos los españoles, de ustedes también. Cuando se rechace, si se rechaza, cuando se rechace entraremos a discutir sobre la posible culpabilidad o no de las personas que intervienen. Puede pasar que se pronuncien al final, o puede ser también que, estimando la culpabilidad, vayamos a un Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo termine estimando bien la cuestión procesal, bien la inocencia. Eso no es no demostrar que no se es culpable ni eludir nada, eso es acudir a un Estado de Derecho como usted. Laura, pero también ha hablado el propio acusado, Francisco Casto. En este caso, ¿qué ha dicho? Bueno, ha sido muy difícil obtener ningún tipo de declaración, prácticamente ha dicho algo muy cortito, pero él ha defendido rotundamente su inocencia y ha instado a su abogado, que iba acompañándole, a que él hable, porque dice que él nos iba a contar todo lo que está ocurriendo de una forma mucho más explícita y mucho mejor. Y estas declaraciones tan pequeñas ha sido muy difícil obtenerlas porque, como decimos, durante la mañana se están viviendo situaciones realmente de tensión, sobre todo a la entrada y a la salida de María José Campanario, que va acompañada por su madre y por su marido.
a pesar del férreo cordón policial y a pesar de que son más de medio centenar de personas y curiosos las que aquí se congregan para increpar a este matrimonio cada mañana, y a pesar de el amplio dispositivo en cuanto a los medios de comunicación, se viven momentos de tensión. Nosotros intentábamos obtener estas declaraciones, pues los imputados intentan esquivar esas preguntas. Ha habido un momento de tensión en la que varios vehículos de la policía local se han visto perjudicados, se ha tenido incluso que cortar el tráfico, pero finalmente se ha restablecido el orden y hemos podido obtener estas declaraciones de Francisco Castro. ¿Cometió algún tipo de irregularidad usted en su trabajo? Le pregunto. Rotundamente no. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por esta información que nos llega en directo desde la Audiencia Provincial de Cádiz, y seguimos atentos a lo que nos quieras contar a lo largo de la tarde si surgiera cualquier noticia. Mientras tanto, continuamos aquí en plató y le tenías tú que preguntar, sí, ¿no? me gustaría preguntarle a Juan Antonio O'Donnell, porque hay que recordar que además del tema de las escuchas, del que ya ha hablado perfectamente mi compañera Laura, hoy también el abogado de María José Campanario ha mostrado documentos de interés. ¿De qué se trata, Juan Antonio? Sí, bueno, ha hecho valer un informe médico en el que se establecen las patologías que en el momento de los hechos padecía la madre de María José Campanario. Eso significaba que en aquellos momentos las patologías aquellas que implicaban una cierta minusvalía iban a ser revisadas. Contra esto, por cierto, el fiscal... Esto es previo a todo lo que sucedió después. O sea, vendría a demostrar que ellas solicitaron una revisión o que tenían este problema con anterioridad a esta situación. Claro, intentan justificar esos contactos y esa pretensión de obtener un certificado de minusvalía y unas ayudas que conlleva, diciendo que ella estaba enferma. No es que fingiese una enfermedad para lograr eso. Con lo cual, ese informe médico, como digo, va a ser valorado en juicio, pero además el fiscal ha pedido por su parte el peritaje de un forense que evalúe ese informe médico de la manera que precise el fiscal.